La córnea la hemos visto en anatomía. Es la parte anterior del globo ocular, la parte de la capa fibrosa, ¿no? Y que es avascular, es transparente, es un lente que tiene 43 dioptrías de potencia refractiva. Todo eso ya lo saben. Tiene un diámetro horizontal de 11,5 a 12 milímetros en la córnea normal y vertical de 10,5 a 11. Radio de curvatura 7,5 milímetros. Este es el globo ocular, esta es la esclerótica y esta es la córnea. Continuación de la esclerótica. Tiene un espesor en el centro de más de 500 micras, 0,52 milímetros. 0,50, 0,52, 0,54, 0,58 es normal. Arriba de 500 micras es una córnea ya normal. Y en la parte periférica, 1 milímetro, 1000 micras. El poder refractivo, ya saben, 43, ahí dice 53, ya les he avisado de que eso es un error de impresión. El limbo esclerocorneal es la transición acá esta zona entre córnea y esclerótica, limbo esclerocorneal. Este es el limbo esclerocorneal y es importante conocerlo, conocer su anatomía, porque si ustedes se fijan, la córnea está casi como enganchada, como vidrio de reloj, en la esclerótica. Aquí adelante está el espolón escleral, ¿no? Y aquí, sin embargo, la esclera llega hasta acá. Esta es la malla trabecular por donde sale el humor acuoso que se forma acá, en las células no pigmentadas del cuerpo ciliar, eso hemos dicho. Y entonces es importante porque en este punto es donde se mantiene el equilibrio de la presión intraocular entre 10 y 20 milímetros de mercurio, porque es por ahí donde la principal cantidad de humor acuoso sale a la circulación sistémica a través del canal de Slem, que pasa por la malla trabecular al canal de Slem y de aquí hasta la circulación sistémica. Entonces, y aquí vean ustedes que es córnea y esclerótica, ¿no? Entonces es importante esta parte, este es el iris, este es el ángulo de la cámara anterior. La córnea tiene 5 capas, y según el texto tiene 6, pero eso no es verdad. La segunda que consideran la segunda capa, que es la membrana basal, en este texto, solamente es una capa que ayuda a la adhesión del epitelio en la membrana de Bowman. El epitelio es celular, es una capa de células, 3 capas celulares. Es celular, de epitelio estratificado, no queratinizado. Ningún epitelio de la superficie ocular es queratinizado. Tiene microvellosidades, que eso favorece la adherencia de la película lagrimal. Entonces la membrana basal lo que hace es facilitar para que el epitelio a través de su hemidesmosoma se una mejor a la membrana de Bowman. Estas son las 3 capas celulares, son células superficiales, aquí está la película lagrimal, las células aladas, las segundas, y las que están en contacto con la membrana basal son las células basales, diferentes tipos de células. Entonces la primera capa es capa celular. La segunda capa, que es ya la membrana de Bowman, es una especialización del tejido conectivo del estroma. No se regenera, una vez que se destruyó, no se regenera. Se cicatriza esa zona, pero no se regenera. La tercera capa, que aquí dice 4, pero la tercera es el parénquima o estroma. Es celular. La membrana de Bowman es acelular. El parénquima es la principal capa celular, que tiene el 90% de espesor de la córnea, tiene los queratocitos, que forman colágeno tipo 4 en el estroma. El estroma. La membrana de Descemet, después del estroma, hacia el interior, ¿no? Y esta se forma a partir de los desechos de la capa del endotelio. Y el endotelio es de una sola capa de células hexagonales
y que forman y que protegen y nutren la estructura de la córnea desde adentro con el humor acuoso y desde afuera es el epitelio con las lágrimas. Entonces la membrana de Semet también es acelular, pero el endotelio, que es la última capa interna de la córnea, el endotelio es celular. Entonces celular a celular, celular a celular, intercalado. La membrana de Semet es segregada entonces por el endotelio y esta membrana de Semet tiene colágeno tipo 3 y 4, a diferencia de las otras estructuras de la córnea, y eso hace de que sean resistentes a la colagenasa de la bacteria. Por lo tanto, las lesiones corneales, las ulceraciones corneales, destruyen el estroma corneal, pero una vez que llegan a la membrana de Semet ahí para, porque no, lo que destruye el estroma de la célula de la córnea es precisamente lo que destruye la endotoxina bacteriana de las bacterias, ¿no? La colagenasa de las bacterias. Y este es resistente a la colagenasa de la bacteria gracias al colágeno tipo 3. El endotelio entonces es una capa de células hexagonales en contacto con el humor acuoso y la nutrición está dada por esa estructura. Esto es un corte esquemático, epitelio, membrana de Bowman, estroma, membrana de Semet y endotelio. No se olviden. Entonces la córnea, ¿cómo se nutre? Por fuera de la película lagrimal, por dentro del humor acuoso y en la periferia a través de la circulación ciliar alrededor de la córnea en pequeña cantidad. ¿Por qué es transparente la córnea y es un lente tan poderoso, 43 dioptrías? Por las células epiteliales e endoteliales que hacen que la cantidad de nutrientes hagan que la córnea se mantenga en un equilibrio adecuado. Las fibras de colágeno de la córnea están paralelas, por lo tanto no forman tejido opaco como la esclerótica. La evaporación de las lágrimas que hace que se sustituya constantemente con el parpadeo los nutrientes y todo lo que se necesita para mantenerse como lente. Y la presión intraocular. La presión intraocular normal, ya saben que es de 10 a 20 milímetros de mercurio, y cuando baja de 10 hay que sospechar de que hay alguna alteración. Y cuando sube de 20 también hay que sospechar que hay alteración. Entonces, de 10 a 20 para mantener la estructura de la córnea normal. El examen en el consultorio, que ustedes han visto la lámpara de hendidura o biomicroscopio también se llama, con eso se puede ver la transparencia de la córnea en el examen de la córnea. La transparencia, si hay o no hay pérdida de sustancia, si hay depósitos o no hay en la cara anterior, en la cara posterior de la córnea o en el parénquima, si hay alteraciones del espesor o no. Todas esas cosas se estudian pues, semiológicamente con la lámpara de hendidura, porque tenemos que ver en microscopio. Otros instrumentos que se usan en el examen semiológico de la córnea es el topógrafo corneal, que analiza la superficie externa e interna de la córnea, la cara interna y la cara externa. El paquímetro es un equipo de ultrasonido que puede medir el espesor de la córnea. Esto es importante en algunas patologías, saber cuánto de espesor tiene. El microscopio especular, ¿no?, informa del estado del endotelio. El microscopio especular es el recontador de células endoteliales. Y ya saben ustedes que las células endoteliales tienen que ser de 2000 a 3000 por milímetro cuadrado para estar en buenas condiciones para tolerar una cirugía intraocular. Esta es una topografía corneal, una topografía corneal computarizada. Ustedes han visto el topógrafo corneal, donde aquí por una escala de colores en dioptrías se puede ver cuánto de dioptrías tiene en cada punto de la córnea, cuánto de espesor tiene la córnea. La parte roja corresponde, de acuerdo a la escala, a la parte más curva, y las partes más planas son las partes azules, y los llanos,
medio está con verde. El color, de acuerdo a esta clasificación de colores, a este convencional, indica cuántas dioptrías tiene cada punto de la córnea en ese estudio. Aquí vemos un astigmatismo, además es irregular, esta parte es menor que esta, pero es un astigmatismo, y esto ya en el estudio de la topografía corneal, esto corresponde a un queratocono. El queratocono es una formación cónica que es abombada de la parte central o inferior de la córnea. En este caso acá. Este estudio sirve para cuando se va a realizar trasplantes de córnea, para saber dónde está la parte abombada, o dónde está la parte débil de la córnea. Y también sirve para la cirugía refractiva, para saber si tiene o no tiene condiciones para realizar una cirugía refractiva o láser. Entre las alteraciones, anomalías congénitas de la córnea, tenemos la microcórnea, que es una córnea que tiene un diámetro menor a 10 milímetros de eje horizontal. Vean esta córnea chiquitinga en relación al globo ocular. En cambio, esto, aquí ya está la microcórnea con un lente de contacto para que vean la relación. Pero esto ya es una megalocórnea. Vean ustedes, aquí no se ve la esclerótica. Aquí veíamos la esclera por demás, ¿cierto? Todo esto es esclera y la córnea chiquita, menos de 10 milímetros. Esto ya, la córnea mide más de 13 milímetros y vean que no aparece casi la esclerótica. Se llama megalocórnea cuando la córnea es más de 13 milímetros. Tiene más de lo normal que es 12. Y cuando hay lesiones de la membrana del SMA y hay megalocórnea, se llama bustalmus. Es frecuente en los glaucomas congénitos, en los niños que tienen recién nacidos con astigmatismo. Esto es una megalocórnea. Además, aquí tiene en el borde un festoneado en el borde que es una pseudoefoliación, que después vamos a ver qué es la pseudoefoliación cuando toque cristalino. Este niño tiene megalocórneas. Hay que tener cuidado ustedes en la práctica médica. Van a ver seguramente muchos que hagan pediatría, sobre todo muchos niños y amigos ustedes en la provincia, en su servicio. Muchas veces los padres viven felices de tener un hijo así de ojos muy grandes. Pero si los padres no tienen ojos tan grandes, hay que sospechar que es una megalocórnea, puede ser un glaucoma congénito. Entonces, el niño, ¿qué buscar? El niño que tiene, aquí hay sillas adelante si querés. El niño que tiene córneas muy grandes, sospechen que tiene un glaucoma congénito hasta que no se demuestre lo contrario. Esta es otra alteración congénita de la córnea plana. Es la córnea plana. Esto es una alteración también congénita. El radio de curvatura es mucho mayor que el normal. El normal era 7.5. Y este tipo de córneas planas se asocian a otros tipos de alteraciones mesodérmicas en la génesis de la córnea. Alteraciones en el cristalino, alteraciones en el ángulo de la cámara anterior, etc. El embriotoxón es un anillo opaco que está en la cara posterior de la córnea, en la parte periférica. Ahorita vamos a ver uno. Generalmente, como hay una alteración mesodérmica en la cara posterior, en el ángulo de la cámara anterior, en la cara posterior del sistema periférico, se asocia a alteraciones en esa zona mesodérmica también, que producen una alteración en la malla trabecular, por donde se drena el humor acuoso, y muchos de ellos tienen hipertensión ocular glaucoma por causa de eso. Aquí esto es un embriotoxón, una opacificación periférica, en otros está en toda la vuelta, Esta alteración es una alteración mesodérmica del ángulo, produce glaucoma congénito. Los procesos inflamatorios de la córnea, los más frecuentes son las queratitis, que pueden ser superficiales o profundas, dos clases de queratitis, y son totalmente diferentes la una de la otra en su
origen, en su causa. Las superficiales generalmente afectan al epitelio, la membrana de Bowman y la porción anterior del estroma. Pueden llegar hasta la membrana de Descemet, pero no la atraviesan generalmente. Ya les dije, porque la membrana de Descemet tiene colágeno tipo 3, 4 y 5, perdón, y eso hace que el colágeno 3 no deje destruir a la colagenasa de esa zona de la córnea. Las causas de la queratitis superficiales son exógenas. ¿Qué quiere decir? Que le entró una basura al ojo, el paciente se estrujó y lastimó el epitelio de la córnea. Llegaron ahí a través de eso las bacterias o los hongos y producen el desastre en la córnea, la destrucción del tejido corneal. Con las uñas se lastiman muchas personas con los lentes de contacto. Son externos, son en contacto con cualquier elemento del ambiente, a veces con vegetales, y eso es peor todavía porque los vegetales son portadores de hongos, y hongos hay 3 clases en nuestra zona, ahí de acuerdo al lugar de hongos diferentes. Aquí son fusarium, acremonium y aspergillus, 3 clases de hongos. Eso no está escrito ahí, pero le voy a preguntar en el examen, así lo que no me viene no le respondo. ¿Ves? Y los que están leyendo el libro no lo ven. Aspergillus, acremonium y fusarium. Son 3 clases de hongos que se encuentran en nuestra zona. Es típico las úlceras corneales por hongos, que son tremendamente destructivas y hacen perder muchos ojos. Se presentan con frecuencia en la época de la zafra. Aparece los pacientes con el ojo dolorido y con una mancha blanca, la córnea ya destruida. Y al comienzo se ponen cualquier cosa y después ya están con la lesión ulcerativa severa, ¿no? Entonces las queratitis superficiales tienen 3 periodos de infiltración, tras que hay la lesión de infiltración leucocitaria por un mecanismo de defensa, eso lo sabemos de biología, ¿no? Después viene el proceso de ulceración que se produce por la endotoxina de la bacteria, por la colagenasa, y el periodo de cicatrización, que ya el estroma corneal forma nuevos queratocitos y forma la cicatrización de la lesión corneal. Si en caso se puede controlar y se puede tratar. La profundidad entonces produce que la lesión, la destrucción de la estructura corneal produce necrosis del tejido, ¿no? Y ya saben que llega hasta la de Descemet y ahí está, paren peladitos, le dicen a las bacterias, aquí nomás. Y ahí el mecanismo de defensa de la membrana de Descemet. Esto sí, por la misma presión intraocular de 10 a 20 milímetros de mercurio, está calculado todo bien, ¿no? Está calculado que una córnea que tiene 500 micras sostenga esa presión de 10 a 20 milímetros de mercurio. Pero en estos pacientes se destruye el estroma y queda solamente el endotelio y la membrana de Descemet, que no llegan a ser ni siquiera 70 milímetros, 50 muchas veces, 50 micras. Y entonces por la presión intraocular y con 50 micras cuando deberían ser 500, se hace un abombamiento como una hernia de la membrana de Descemet, y eso se llama descemetocelia, una hernia de la membrana de Descemet, ¿no? La córnea en esa zona destruida por la úlcera, y eso hace de que muchas veces se perfore y se pierda el globo ocular o se produce una endoftalmitis si no da tiempo para hacer un recubrimiento conjuntival o trasplante de córnea. Esto es una úlcera corneal con hipopión. Se llama hipopión a la pus en la cámara, en la cámara anterior del ojo. Acá vean ustedes el límite, aquí está la lesión ulcerativa y aquí está el pus. Pero esta pus es pus aséptica, no adentro en este cúmulo que hay aquí. No son bacterias, lo que hay es leucocitos y fibrina por el proceso inflamatorio
hay un proceso de alteración de la permeabilidad vascular en todo el segmento anterior y ahí escapan los leucocitos y la fibrina y se acumulan y forman el hipopión, pus aséptica, no pus bacterias. Hipopión por una lesión ulcerativa. No se olvide, hipopión pus aséptica. La queratitis dendrítica es otro tipo de queratitis superficiales que es producida por el virus del herpes simple, que produce erosiones del epitelio corneal en forma de rama de árboles. Pues si usted pone una gota de fluoresceína y lo mira, nunca más, ahora les voy a mostrar nunca más se van a olvidar, que van a hacer el diagnóstico así. No necesitan máquina. Se tiñe bien con la fluoresceína y en esa zona, en esa córnea donde se ha producido la queratitis por herpes simple, se va destruyendo la inervación de la córnea, la parte sensible, sensitiva, y eso hace de que haya una disminución de la sensibilidad corneal, la hipoptesia. Esta evoluciona la queratitis por virus del herpes simple, evoluciona en 5 a 7 días y desaparece. Y vuelven a aparecer cuando la persona se manda un buen viernes, ¿no? Se pasa de trasnochada, despierta con la defensa baja y otra vez. O cuando está estresado le dio mal el examen de los que creía que era facilito y se iba a sacar 15, cuando tenía 30 o 20, sí. Entonces se estresa y otra vez la queratitis. Entonces, pero hay que tratar la queratitis. Esta es una queratitis por virus del herpes simple, queratitis superficial. Esta queratitis superficial, como es recurrente, cada vez que uno se estresa, si le va mal en una cosa, si se alegra demasiado, ahí comienza a bajar la defensa, ¿no? Y aparece de nuevo. Tantas veces aparece que después se convierte en una queratitis profunda, que vamos a ver después. Incluso llega a los trasplantes corneales por causa de la queratitis por el virus del herpes simple, ¿no? La remisión va dejando lesiones que se van sumando con el tiempo. El tratamiento es clínico mientras no altera la visión, y es quirúrgico cuando altera la parte del eje visual de la córnea y baja la visión que va a limitar en la actividad del paciente. Cuando ustedes echan, hay unos papelitos de fluoresceína que vienen en cualquier parte, al paciente que le ven una queratitis y quieren saber si es por virus, ¿no? Ese papelito lo mojan con un poquito de suelo y tocan como arriba y se mancha. Alumbran con una luz azul. En cualquier linterna le ponen un papel, se lo van a alumbrar y van a ver esto. Queratitis por herpes simple. Como vive a la esquina, no le pelea. No necesitan máquinas para eso. Las queratitis fototraumáticas son las queratitis de lo más común, de los soldadores, del curioso de la soldadura. Hay un señor que está soldando y uno está mirando ahí, dice protección, y se destruyen las células, la primera capa de células del epitelio y producen la epitelitis. Después de unas cuantas horas está con los ojos hiperémicos, doloroso, que es por la destrucción de las células. Queratitis por exposición a la luz ultravioleta, al reflejo de los esquiadores que van a esquiar y no se ponen protección también, y a la gente que se expone a la radiación de la luz. La queratitis neuroparalítica por lesiones del ganglio de Gaza, lesión del trigémino, neuralgia del trigémino, produce úlceras atróficas, ¿no? Con infiltración y edema del estroma, todas producen infiltración y edema. Anestesia total de la córnea que favorece la contaminación bacteriana por lesión del ganglio de Gaza. Entonces, en este caso hay que hacer el tratamiento adecuado de protección y de movilización del párpado para evitar el lagostalmo, que es cuando el párpado no se cierra, está expuesta a la córnea y se ulcera por la sequedad, por la parte de la película.
Este es un defecto de cierre palpebral por parálisis del séptimo par, la parálisis de Bell, parálisis facial. Hay ausencia de parpadeo, lago oftalmo, entonces, exposición corneal y aumento de la evaporación de la lágrima. Esa córnea está expuesta y se va lesionando por eso. En la queratoconjuntivitis epidémica, que ya lo hemos visto cuando hemos avanzado con el tiempo, ¿no? Tenemos la presencia de este tipo de depósitos subepiteliales en la córnea, a veces más concentrados que en otras. Las personas que tienen uso de lentes de contacto acumulan más este tipo de pigmentos en la queratoconjuntivitis epidémica. Y estas manchas en la córnea que producen fotofobia, molestia, dolor, todo eso, a veces persisten durante 2 años o más. Si se tratan adecuadamente, a veces tardan menos de semanas. Entonces, las queratitis superficiales en general producen dolor, disminución de la visión, hipopión, aséptico, ¿no? Fotofobia, blefaroespasmo, hay tendencia a cerrar el ojo por la molestia, y un proceso inflamatorio, iridociclitis, ¿no? Proceso inflamatorio de todo el cuerpo ciliar, que es el que produce la alteración de la permeabilidad vascular y la formación del hipopio. Hipopio. Es importante, es un indicador de la intensidad del proceso inflamatorio. Hay pacientes que llegan con el hipopio hasta la mitad, como un medio vaso de leche. Y hay otros que llegan con esto. Es bueno cuando llega un paciente dolorido con ojo, mirarle con una linterna. Esto se puede ver con una linterna. Aquí está la lesión ulcerativa de la córnea y aquí está el hipopio, por la inflamación del cuerpo. Y esto es una úlcera corneal por pseudomonas. Cuando les toque rotar a ustedes en los hospitales y les toque rotar por sala de quemado, siempre acuérdense que existen queratitis por pseudomonas. Y las queratitis por pseudomonas a veces tardan horas en perforar el ojo. En la sala de quemado casi siempre hay pseudomonas. Por eso es que tienen un bañador con vinagre, lavarse las manos al entrar, ¿no? Entonces, una lesión al tiro van a terminar y comenzar a usar ustedes, y no solamente por los pacientes, por ustedes mismos, para que sienten molestia en el ojo, una sala de quemado, nunca se estruja. Y tengan cuidado con lavarse siempre las manos al entrar con vinagre, si no, una úlcera de estas se desarrolla en 2 o 3 horas. Y a veces se van a dormir y al día siguiente se les perforó el ojo, el paciente o los médicos. Y aquí tienen hipopio también, hay una línea de hipopio. Hay que tratarlo con aminoglucósido específico para la pseudomonas, ¿no? Entonces eso, bloquearle cada 10 minutos si es posible. Entonces las queratitis superficiales, la etiología, erosiones epiteliales traumáticas, uñas, plantas, lentes de contacto, cualquier trauma en el ojo puede producir queratitis superficiales de una de las formas, especialmente las bacterianas o las micóticas. Las virales se contagian de otra forma, por el contacto. Alteración de la película lagrimal también produce esto, produce queratitis. La queratopatía bullosa, esas son ampollas que están en el epitelio producido por trauma, principalmente quirúrgico. En los diabéticos es también una causa de la diabetes, y el uso prolongado de algunos colídicos. Hay colídicos como antiinflamatorios no esteroideos. La gente dice, no, esto no te hace, no es peligroso, no tiene corticoides, ponete nomás, y el otro le echa a trochis mochis al paciente y se produce una úlcera que puede perforarse por antiinflamatorios no esteroideos. El diagnóstico, tras que ustedes ven una úlcera corneal, hay que inmediatamente llamar al laboratorio, sacar muestras con el, ¿cómo se llama? El anillo este que se usa, que los laboratoristas ya lo llevan. Entonces ustedes sacan muestras de la córnea con anestesia previa, hacen el cultivo y van a tener el diagnóstico. Pero mientras están así, ustedes a la clínica tienen que fijarse en la lesión ulcerativa. Y si sospechan una queratitis por hongo, hay que darle antimicótico. Y si sospechan bacteriana, le darán antibiótico, ¿no es? Entonces el laboratorio va para determinar la causa, pero hasta que llegue al laboratorio no pueden esperar, hay que comenzar.
Si sospechan hongo por las características que ahora les voy a mostrar, empiezan con antimicóticos. Lo más efectivo en las úlceras por hongo es la natamicina. Para las 3 formas de hongo que hay en nuestro natamicina. Que la natamicina tiene que estar en cadena de frío. Si la tienen ahí en la farmacia, en el estante, no sirve. Entonces eso, para el primero laboratorio, comienzan a ver si es bacteriana, empezarán con moxifloxacina. Y si es una úlcera, a darle. Hay que dilatar la pupila. Lo primero que hay que hacer en una úlcera corneal es dilatar la pupila, porque eso hace de que se relaje el músculo ciliar, disminuye el proceso inflamatorio y disminuye el dolor. Entonces eso da chance primero a que no se formen adherencias dentro del ojo, que baje el proceso inflamatorio, no se forme el licopio, ¿no? Y ayude al tratamiento del dolor, etc. Y nosotros, pero en la clínica lo usamos, en algunos lugares no usan, pero nosotros sí usamos inyecciones de corticoides de depósitos intramusculares, no tópicos. Corticoides tópicos imposible en úlceras corneales, pero una ampolla en la nalga quita el proceso inflamatorio significativamente y ayuda también. En las queratitis virales, si ustedes ven que tienen las características de una úlcera de rama de árbol, le dan su antivirosis. Tratamiento entonces atropina. Atropina para dilatar la pupila, relajar el cuerpo ciliar y disminuir el proceso inflamatorio y evitar las adherencias sinequias posteriores, que es la adherencia del iris en la cristalina, y evitan la complicación de un glaucoma secundario, solamente poniendo la atropina una gota cada día. Los antivirales, si es una queratitis viral, antibióticos, o antimicóticos también, o queratoplastia ya, o recubrimiento conjuntival como tratamiento quirúrgico. Las queratitis profundas o intersticiales, como esta, son causadas generalmente, no como las anteriores, las superficiales son causadas por ingreso de cuerpo, por lastimaduras de la córnea, etc. Esta es causada por enfermedades específicas, las queratitis profundas, o sífilis, lepra, tuberculosis, herpes zóster, etc. ¿No? Enfermedades que se van por la circulación sistémica y llegan al ojo a través de la circulación periquerática. Y entonces llegan y forman una úlcera en el estroma, en la parte central generalmente, que después se neovasculariza con una neovascularización sucia, ¿no? Y dejan la córnea así con el tiempo. Este señor ha tenido una queratitis por una sífilis, una queratitis profunda por una sífilis congénita, nariz en silla de montar, tibia en sable, debe tener sordera, diente de Hutchinson, todo lo que ustedes han debido ver en infectología seguramente, y vean la córnea cómo está opaca. Esto es un herpes simple recurrente, recidivante, que si ven ustedes aquí la pupila, el eje visual está afectado. Si el eje visual está afectado hasta alterar las condiciones de trabajo del paciente, hay que hacer un trasplante de córnea, cambiar toda esta zona. Entonces, las queratitis intersticiales y profundas, que la sífilis es una de las causas más importantes, más frecuentes, ¿no? Comienza en el centro de la córnea, después viene la neovascularización, después el color de la neovascularización es un rojo sucio que se ve. Después viene la etapa de la absorción, si una vez que hacen el diagnóstico y dan el tratamiento específico, y quedan exudados, y los vasos fantasmas, la córnea se cicatriza, y después de haber hecho, si hacen el tratamiento correcto, esa córnea queda con una cicatriz que se llama leucoma corneal, no es glaucoma, glaucoma es una enfermedad, leucoma es córnea blanca, y en ese leucoma, en esa cicatriz, van a ver como caminos de hormiga con la lámpara de hendidura, eso se llaman vasos fantasmas,
son los vasos de la neovascularización que se han reabsorbido con tratamiento específico de la patología que ha producido la queratitis profunda. La evolución en este tipo de queratitis de 8 a 10 meses afecta a la segunda infancia y a la adolescencia, y el tratamiento sistémico según la causa. Corticoides tópicos, una vez que se ha epitelizado, se ha cicatrizado la córnea y se ha cubierto nuevamente por el epitelio, se usan corticoides ya tópicos para evitar la opacidad de la córnea y mejorar la posibilidad de lesión, evitar la pérdida de suelo por la opacificación corneal. Las degeneraciones de la córnea. La degeneración es el cambio de sustancias de tejido en sustancias inertes. En este caso por acumulación de líquido en la periferia de la córnea, el gerontoxón o arco senil, acumulación lipídica en esta zona, en la zona periférica. Mucha gente mayor de 60, 70, y hay gente menor también que tiene que se llama arco senil, mejor es decirle gerontoxón porque no se sienta muy bien, pero es este anillo que no produce nada, no hace daño. Algunas personas tienen predisposición a desarrollarlo y nunca llega al centro, no afecta la lesión. Entonces lo que hay que hacer es observarlo y tratar las otras causas que tengan, si tiene alteración de la lesión. Arco senil, gerontoxón, también. Hay mucha gente que dice, se le está volviendo a mi abuelito los ojos azules. No, gerontoxón. Tenía ojos negro va a ser. Las degeneraciones hialinas, grasa, por proceso inflamatorio crónico de la córnea, y las degeneraciones, la queratopatía en banda. Las queratopatías en banda, en cinturón, en la córnea, ahora lo vamos a ver, se presentan en las artritis reumatoideas juveniles, se presenta causa de esta queratopatía en banda, o en los procesos traumáticos, en los procesos inflamatorios. Generalmente empieza la opacificación en la córnea, en la parte temporal y en la parte nasal, y después se van juntando y forman un cinturón en la córnea. Esto es una queratopatía lipídica. Esto es una queratopatía en banda. Empezó aquí y acá y se juntaron, y hacen un cinturón opaco en la córnea. Esto es por trauma, porque vean ustedes, aquí falta el iris, falta un pedazo de iris, y decir que es traumático. Y esta es una queratopatía en banda calcificada. Se la puede limpiar con químico y tenerla de vez en cuando empieza a la superficie. Las distrofias son otro tipo de patologías de la córnea que son hereditarias, las distrofias. Generalmente son bilaterales, no son infecciosas ni tampoco son inflamatorias, son raras, pero hay de la córnea. Ustedes han visto que la córnea tiene el epitelio y la membrana de Bowman, que es la parte más externa, el estroma, que es la parte central, y el endotelio y la membrana de cemento que están adentro, ¿no es cierto? Entonces, tres tipos de distrofias hay: las distrofias superficiales, que afectan al epitelio y la membrana de Bowman, las distrofias centrales, o de cemento, de las distrofias centrales por la membrana o la capa principal de la córnea, el estroma, la estromal, y las posteriores o endoteliales que afectan al endotelio y la membrana de cemento. El tratamiento, no existe tratamiento clínico. El tratamiento es quirúrgico cuando se afecta la visión del paciente. Esto es una queratopatía superficial, una distrofia corneal superficial de Schneider. Vean ustedes el epitelio y la membrana de Bowman la que está afectada. Este tuvo suerte porque esta parte no está ni por ahí puede mirar. Se hacen en estos casos tratamientos quirúrgicos, se hace trasplantes lamelares de la córnea, se trasplanta solo las capas superficiales, pero en lo posible es mejor evitar porque a veces son recurrentes.
vuelve a opacitar. Esta es de la capa medial, de la membrana de Bowman. Vean ustedes como miga de pan tirada en un vaso de agua. Si no afecta a la visión, no importa que tenga este chicheado de la córnea, no necesita ningún tratamiento ni cirugía. Si no ve el paciente, entonces cirugía, trasplante. Y esta de las capas posteriores, de la DSMED y del endotelio, vean como papel apeñucado, ¿no? Es la DSMED que está plegada. Citan lo mismo, la indicación quirúrgica solo en caso de que no vea el paciente. Y los queratoconos en la córnea los queratoconos son deformaciones congénitas de la córnea que se agudizan por el estrujado de los ojos. Hay gente que tiene alergias crónicas y viven estrujándose los ojos, y las membranas de la córnea, las diferentes capas de la córnea, al estrujar hacen esto y se van aflojando la una de la otra, y entonces hay abombamiento de la córnea en algunas partes, disminución de la visión, alargamiento del eje visual, y llegan al trasplante corneal muchas veces. Es más evolutiva en los jóvenes. Una de las causas es el estruje, entonces, para que desarrolle el queratocono. Otra es dormir sobre el ojo, ¿no? O dormir de cara, también eso produce queratocono. Y es una de las principales contraindicaciones de la cirugía con láser para dejar de usar lentes, porque la estructura corneal está destruida. Entonces causa miopía, causa astigmatismo, deterioro de la agudeza visual, etc. El tratamiento, lentes de contacto, hay lentes especiales para el queratocono. Y hay un procedimiento que se llama cross-linking, que se pone un tipo de vitamina en la córnea después de vitalizar, y un tipo de rayo ultravioleta A, ¿no? Para endurecer las fibras de colágeno de la córnea, y el 70% de los trasplantes de córnea se evitan haciendo el tratamiento de cross-linking en su momento. Otro tratamiento son las cirugías. Las cirugías que, si no hay daño de la membrana de DSMED y del endotelio, pueden ser lamelares, que son la recuperación más rápida, y si no, son de todo el estroma. Ahí, este es un queratocono, vean ustedes, parece un farol de auto, la córnea abombada. Acá, esto también es un queratocono que está más en el ojo izquierdo que el derecho. Sostienen ustedes los párpados superiores y hacen que el paciente, si sospechan, y lo hacen al paciente mirar abajo, y ven ustedes que el párpado parece una hamaca, más en este ojo izquierdo que en este queratocono. Signo de Musón se llama. La queratoplastía, entonces, es el trasplante de córnea, reemplazar una córnea por otra córnea de un donador muerto, por lo menos acá. Entonces, las penetrantes son cuando se trasplanta todo el grosor de la córnea, todo el espesor, son penetrantes. Y laminares o lamelares, cuando se trasplanta la parte enferma, puede ser superficial o puede ser profunda. Se puede trasplantar hasta la membrana de DSMED, toda la parte exterior, el estroma y la membrana de Bowman y el epitelio, o se trasplanta también el endotelio y la membrana de DSMED. Ahí depende de dónde es lo que está mal. Las indicaciones del trasplante corneal: distrofia, traumatismo, queratocono, glaucoma, etc., que bajen la visión y que limiten la actividad del paciente. Esta es una córnea trasplantada. Trasplantes de la córnea no son cosas del otro mundo. Es una cirugía simple, porque ya todo el material bien hecho antes probablemente era más complicado, porque no había, ¿no? La tecnología estaba más atrasada. Ahora vienen los trépanos y todo para cortar, y lo único que tiene que hacer el médico: cortar la córnea donante, la córnea del receptor, y suturarla, la del donante acá. No necesita para hacer un trasplante corneal, no se necesita hacer estudios de histocompatibilidad ni nada de esas cosas, porque la córnea no tiene vascularización, entonces no necesita estudios de histocompatibilidad, le hace cualquier cosa. Lógicamente hay estudios que dicen que por lo menos hay que mirar el grupo sanguíneo y algunos rasgos, porque hay casos
de los trasplantes de córnea que se rechazan. En los primeros 5 años después del trasplante, el 9% se rechaza. Que eso es poco en relación a los otros trasplantes. Y así va aumentando de acuerdo a cada caso. El paciente con glaucoma sube el porcentaje de rechazo y así. Entonces, trasplantar es colocar un retazo de córnea en una córnea opaca. Este ya es un trasplante más viejo. Vean ustedes cómo era la córnea y cómo es ahora la córnea donada, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado con los rechazos. Pero después, cualquier córnea en un ojo normal que solo sea el problema de la córnea se trasplanta. No hay trasplante de ojos. Hay gente que quiere que le trasplante el ojo, no, es la córnea normal que se trasplanta. Y algunas veces se trasplanta la esclerótica, vamos a ver también acá. La esclerótica es la parte fibrosa que se continúa con la córnea, ¿no? Pero el color blanco, por la posición arbitraria de las fibras, diferente que en la córnea, que son paralelas, ¿no es cierto? Entonces, abundante fibra de colágeno en disposición irregular es diferente que en la córnea. Las enfermedades de la esclerótica siempre están relacionadas, casi siempre están relacionadas con enfermedades del colágeno. Bueno, epicleritis, colagenosis, epicleritis reumática, alteraciones necróticas, escleromalacia perforans, etc. Todo esto está relacionado con el mecanismo de funcionamiento de los colágenos en el organismo. Esto es una epicleritis. La epiclera, ya saben ustedes, que es la cubierta que vasculariza y nutre la esclerótica y que está por encima de la esclerótica. Esto, vean ustedes, una hiperemia de la conjuntiva, generalmente temporal, puede ser no solamente temporal, pero en la parte temporal de la conjuntiva o de la epiclera está hiperémica, enrojecida, y ustedes miren el saldo de la conjuntiva está blanca, normal, pero hay una zona así y que es dolorosa, una zona hiperémica y dolorosa, epiclérica, no con epiclérica. Se trata con corticoides. Generalmente hay que investigar la causa, se asocia a otras enfermedades inflamatorias también. Entonces, ver la causa si es posible, se trata con corticoides y con el agente etiológico para tratar la cáncer. Epiescleritis y epiescleritis. Y aquí tenemos escleromalacia, que es otra enfermedad esclerótica por la alteración de la génesis del colágeno, adelgazamiento de la esclerótica. Vean ustedes que se ve negro aquí atrás, se ve oscuro, se ve el pigmento del cuerpo ciliar en esta zona. Y acá un poco también. Pero acá ya miren ustedes, la esclerótica está súper adelgazada, que a veces estalla el globo ocular y se vacía el globo ocular por causa de este adelgazamiento. En estos casos se usa el trasplante de esclerótica, una banda de esclerótica para cubrir y proteger y evitar la perforación del globo ocular por la escleromalacia. Eso de la córnea y la esclera, no sé si me preguntan, encima de la luz.